Bueno, el tema de hoy va a ser la parte de hilos. Este, bueno, son todos sinónimos para nosotros, ¿sí? En realidad, por ahí serían subprocesos, ¿sí? En el libro, por ahí lo llaman thread, en el libro de inglés, ¿sí? Que traducido sería hilos, ¿sí? Hilos de ejecución. Ahora, cuando hablábamos de procesos, cuando dijimos la definición de procesos, era ¿una qué? Una entidad dinámica. Esa entidad dinámica, ¿sí? Estaba compuesta por dos cosas principales, esa entidad dinámica, ¿sí? ¿Qué eran esas dos cosas principales que tenía un proceso? ¿Sí? El código ejecutable con sus registros, muy bien, y los recursos que tiene asignado ese proceso, ¿sí? Memoria, ¿sí? Puertos, ¿sí? Unidad de entrada, salida, ¿sí? Y lo que es la ejecución en sí, ¿sí? Para la ejecución en sí, que necesita saber sí o sí cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Por lo tanto, necesita conocer el IP, ¿sí? Todo eso, toda esa información del proceso está guardada en la PCB. ¿Mm? Bueno, cuando teníamos una sola CPU, ¿qué pasaba? Decimos que había un solo hilo de ejecución, ¿sí? En un momento nosotros hablamos de procesos cooperativos, ¿eh? ¿Recuerdan que hablamos de procesos cooperativos? Que eran distintos procesos que se comunicaban entre sí a través de, podría ser pasaje de mensaje o memoria compartida, ¿sí? Pero eran distintos procesos, ¿sí? Que se comunicaban entre sí. El concepto de hilo viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Es un concepto, pero no es eh, el significado de hilos en realidad. ¿Por qué? Porque yo tengo, en este caso, tengo un solo hilo de ejecución. Por más que yo tengo un programa principal, ¿eh? Hay una ejecución del programa principal y en algún momento yo llamo a una rutina, ¿eh? Entonces, el hilo de ejecución se va a la rutina, hace lo que tiene que hacer esa rutina y luego vuelve al programa principal, ¿eh? Sigue la ejecución del programa principal, por ahí llamo a otra rutina, se va a la otra rutina, ejecuta, ¿sí? Y continúa la ejecución del programa principal, pero en realidad, ¿sí? En realidad hago así porque en los libros lo señalan así, ¿sí? Tengo un solo hilo de ejecución, ¿sí? Por más que yo vaya a una rutina, vuelva, ¿sí? Vaya a otra rutina, vuelva, ¿sí? Yo siempre tengo un solo hilo de ejecución, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en alguna parte de ese proceso, ¿sí? O de todo ese sistema, yo, por ejemplo, digo, bueno, la rutina a ver, actualiza precios, ¿sí? Y la rutina B, factura, por ejemplo. Entonces, si yo voy a facturar y hago correr todo ese proceso, ¿sí? Se supone que antes de facturar tengo que correr una rutina que me actualice los precios, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, yo sé que la rutina A, según el hilo de ejecución de todo este trama, la rutina A se ejecutó primero que la rutina B. Entonces yo me aseguro de que la rutina A se ejecutó primero que la rutina B. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo, o teníamos en esa época, una sola CPU. ¿Sí? Teníamos una sola CPU. Ahora podemos tener varias CPU, ¿sí? A partir de que tenemos más de una CPU, ¿cómo podemos potenciar esto? Lo que les había comentado, habíamos desarrollado el tema de procesos cooperativos, ¿sí? Ahora, hablando de subprocesos o de hilos, ¿sí? Y yo tengo más de una CPU, puedo ejecutar simultáneamente dos procesos, o mejor dicho, dos hilos, ¿sí? Que son del mismo proceso, ¿sí? O sea, al tener un proceso que tiene más de un hilo de ejecución y al haber más de una CPU, podría estar ejecutando simultáneamente dos hilos de un mismo proceso. Ahora, el proceso, el proceso puede ser un proceso único, ¿sí? Pero ese proceso puede tener varios hilos de ejecución, ¿sí? Y el concepto de hilo tiene que ver mucho con programación concurrente, ¿sí? Que lo van a ver en algún momento, van a ver algo sobre esto. ¿Por qué? Al tener más de una CPU, ¿qué estaría pasando acá? Porque yo lanzo la ejecución de los hilos, ¿sí? Hago un call, por ejemplo, hilo A, call hilo B. Pero ¿qué puede llegar a pasar? Estoy ocupado. ¿Qué? Estoy ocupado del hilo. No, que esté ocupado el hilo, no. ¿Qué puede pasar? Que al lanzarse los hilos y al haber más de una CPU, los hilos, tanto los hilos como el proceso principal, van a competir por la CPU. ¿Sí? Entonces, puede pasar que, en el caso del ejemplo anterior de la rutina A y la rutina B, una que actualizaba y la otra que facturaba, puede ser que primero se corra el hilo de la rutina, el hilo B antes que el hilo A, ¿sí? O se corran simultáneamente. ¿Por qué? Porque hay más de una CPU. ¿Se entiende? O sea, es muy importante conocer el concepto de hilo y cuando empiecen a desarrollar el sistema, tener en cuenta la programación concurrente, ¿sí? Tener en cuenta que hay más de una CPU, están entrando hilos de ejecución, ¿cómo manejan esos hilos? ¿Sí? Entonces, ahora, si al tener dos CPU puedo ejecutar simultáneamente dos procesos, también podría ejecutar simultáneamente dos partes del código del mismo proceso. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es el concepto de hilo y cómo se maneja? Después van a ver algún ejemplo en la práctica. Hay un ejemplo muy bueno que lo van a poder poner en práctica. Siempre y cuando cuando lo hice, lo probé, lo que tenía que hacer, por ahí lo vemos más adelante. Lo que tenía que hacer era, bueno, yo lo hacía sobre una máquina virtual, ¿no? Sobre un Linux. A esa máquina virtual es conveniente asignarle al menos dos cores, ¿sí?
que no tenga un solo core, porque si tiene un solo core, por ahí a veces no, a veces sí y a veces no se da bien ese ejemplo, porque es un ejemplo que modifica una variable, ¿sí? Que hay dos hilos, uno la incrementa y otro la decrementa. Entonces, si yo ejecuto una rutina A y después la rutina B, y la rutina A incrementa, y la rutina B decrementa, me tendría que dar en cero. Ahora, si yo eso lo uso como hilo, y tengo más de una CPU, puede ser que se estén ejecutando las dos hilos al mismo tiempo, ¿sí? Uno va a estar incrementando y el otro va a estar decrementando. Entonces nunca me va a dar en, o sí. Me puede dar en cero o no me puede dar en cero, ¿sí? Me puede dar un número positivo, un número negativo. Bueno, ese es un ejemplo donde se ve bien cómo se manejan los hilos, ¿sí? Pero, ya les digo, conviene siempre ponerle dos core a la máquina virtual para que compitan los hilos y para que se ejecuten simultáneamente. Entonces, ahora tendríamos en lugar de un número de procesos cooperativos, que eran varios distintos procesos, ¿sí? Al tener un solo proceso con varios hilos de ejecución, ¿sí? Bueno, como dice acá, donde cada subproceso es el equivalente a uno de los tantos procesos cooperativos, ¿sí? Antes teníamos procesos cooperativos que eran distintos procesos. Ahora hay un proceso que tiene varios, un proceso principal que tiene varios hilos de ejecución, ¿sí? Antes teníamos dos procesos, ¿sí? Que competían entre sí y se comunicaban entre sí. Por supuesto que los hilos también se pueden comunicar entre sí, pueden compartir información, ¿sí? Por lo tanto, ahora cambia la idea de lo que era la definición de proceso, ¿sí? Ahora podemos decir que un proceso es un contenedor de recursos y múltiples entidades dinámicas mucho más pequeñas denominadas hilos. Espero que no empiece a temblar. Entonces, yo tenía donde guardaba la información de un proceso en la PCB, ¿sí? Y solamente tenía un hilo de ejecución, ¿sí? Ahora, ese mismo proceso, ¿sí? Puede tener varios hilos de ejecución, ¿sí? O sea, en sí, eh, el planificador, el planificador de corto plazo, en sí trata todo como un proceso, ¿sí? Para el planificador no le interesa si es un hilo o no es un hilo, si es un proceso principal o es un hilo. Todo lo trata como un proceso, ¿sí? Y los va a planificar de acuerdo al algoritmo que use, ¿sí? Y van a competir por la CPU, ¿sí? ¿Se entendió más o menos el concepto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, ahora cambia la definición de procesos y decimos que es un contenedor de recursos. Cada hilo, por supuesto que va a tener su ID, ¿sí? Sus registros y sus recursos también puede ser, ¿sí? Aparte de compartir los recursos con el padre, ¿sí? Puede tener sus propios recursos. Bueno, algunos beneficios que podríamos tener con la programación de hilo: grado de respuesta más rápido,
Siempre y cuando tengamos varias CPUs, ¿eh? Que hoy en día lo tenemos, así que eso no habría problema, ¿sí? Hoy en día nos vamos a encontrar una máquina que tenga un solo procesador y un solo core. Hoy la mayoría, todos tienen más de uno, ¿sí? Por lo tanto, esto no habría problema porque cada hilo se puede ejecutar en una CPU diferente. Compartir recursos, por defecto comparte la memoria, ¿sí? Y los recursos del proceso que lo generó. Economía, menos memoria y recursos, y utilización, bueno, de arquitectura multinúcleo. Entonces, habíamos dicho que la información del proceso se guarda en una PCB con todos los datos del proceso. Ahora lo que vamos a tener es una PCB donde decimos que vamos a dividir esto en pequeñas entidades llamadas hilos, ¿sí? Por lo tanto, dentro de cada PCB vamos a tener otras pequeñas unidades, ¿sí? Bueno, que la llamamos TCB, ¿sí? Que la llamamos TCB. O sea, en vez de bloque de control de proceso, bloque de control de hilos, ¿sí? O de empleado. Bueno, acá tenemos un dibujito, ¿sí? De lo que sería una PCB en general, ¿sí? Y, o sea, todo esto es la PCB, ¿sí? Todo esto es la PCB, el estado, el Process ID, los IP, los registros, los recursos que tiene asignado, y dentro de cada PCB vamos a tener pequeñas unidades, ¿sí? Serían los hilos, y toda la información del hilo se guarda en la TCB, ¿sí? Bueno, acá tenemos el ID del hilo 1, el ID del hilo 2, el ID del hilo 3 y todos los recursos que tiene ese hilo. Por supuesto, el IP, los registros, ¿sí? Robert, Sí. creo que en el libro había un ejemplo que de los hilos era que a uno hacía la interfaz gráfica, otro te iba explicando el programa, lo que era. No, algo así. Y sí, voy a lanzar, trabajar con hilos, estás lanzando varios procesos al mismo tiempo. Puede ser que uno tenga más prioridad que otro, eso hay que manejarlo sí, a través de la programación. Pero sí, vos podés estar ejecutando un ejemplo más fácil, qué sé yo. Vos abriste el Chrome, ¿eh? Abriste una página, estás trabajando en una página y de pronto ¡pam! Te apareció una propaganda, te apareció esto, te apareció lo otro, te abrió otro proceso. Son todos sus procesos que te van abriendo, ¿eh? Y van compitiendo. O sea, abriste el Office. Abriste el Office, estás trabajando, y por ahí si tenés el corrector automático, son hilos de ejecución que se están corriendo, ¿sí? Que se están corrigiendo lo que vos estás escribiendo, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, uno puede estar usando la parte gráfica, el otro puede estar haciendo otra cosa, depende del proceso, ¿sí? Es un proceso que tiene varios hilos, ¿sí? Y eso depende, sí, podés crear la cantidad de hilos que vos quieras, ¿sí? Por supuesto que todo un sistema de una interfaz gráfica seguramente va a lanzar un montón de hilos. En los ejemplos que van a ver ustedes van a lanzar seguramente 2 hilos, seguro, ¿eh? Van a crear 2 hilos que serían de son 2 rutinitas, ¿sí? Que las van a lanzar al mismo tiempo, ¿eh? Todo eso tiene eh, una forma de lanzarse cada hilo, ¿eh? A través de una instrucción
uno lanza los hilos y se lanzan, listo. Pero después compiten por la CPU. ¿Sí? Yo lancé el hilo A, el hilo B, pero puede ser que el hilo B se ejecute primero que el A. Eso no lo puedo saber. ¿Sí? Por eso cuando yo trabajo con estas cosas tengo que controlar. ¿Sí? El lanzamiento de los hilos, la prioridad, qué tiene que ejecutarse. Por ahí un hilo tiene que ejecutarse primero que el otro. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que le di anterior, el de la actualización del precio y la facturación. Si estoy trabajando con hilo, primero seguro tengo que lanzar ese hilo y que se corra ese hilo. ¿Sí? Después lanzaré el otro. Hay un límite, ¿no? De hilos simultáneos. No, puedo lanzar los hilos que quiero. ¿Sí? Porque, no sé si tiene que ver, pero los jugadores tienen un número de threads. Sí, pero van a empezar a competir. ¿Sí? Yo los lancé, pero bueno. Eso porque trabajan, o sea, al haber varios núcleos y varios threads, cuando más tengas, más hilos en forma paralela voy a poder ejecutar. ¿Sí? Pero después puedo lanzar, yo puedo tener una sola CPU y correr un proceso que tenga hilo. ¿Sí? Igual de todos modos van a estar compitiendo por la CPU. Entonces, Sí. por eso yo le ponía el ejemplo, si ustedes esa máquina virtual le dejan un solo procesador, ¿sí? Uno solo, puede ser que la rutina esa que corran siempre les dé cero. ¿Sí? O puede ser que no, a veces no. Pero es mejor agregarle 2 cores a la máquina virtual para que compitan los hilos que se están lanzando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora el programador, como le dije, va a lanzar a través de un programa principal, puede lanzar varios hilos de ejecución. Ahora vamos a ver cómo los sistemas operativos manejan el tema de los hilos. ¿Sí? Hay algunas formas, hay varias formas, pero bueno, acá se ven algunas solamente, ¿sí? Que son las principales de cómo los sistemas operativos manejan el tema de hilos, a nivel hilos de usuario e hilos del kernel, ¿sí? Que sean los hilos del sistema operativo. Bueno, el mismo sistema operativo puede crear varios hilos de ejecución, no solamente el usuario, el programador, ¿sí? El mismo sistema operativo puede estar creando distintos hilos. Como el ejemplo que puso el compañero, ¿sí? Toda la parte gráfica seguramente está lanzando muchos hilos de ejecución. Bueno, en la década del 80 nacen los sistemas operativos multithread, ¿sí? Y ahí Microsoft hizo punta sobre esto y lanzó al mercado, ¿sí? Un sistema operativo multihilo, ¿sí? Que fue el Windows NT, New Technology. ¿Sí? El sistema operativo es un sistema operativo multihilo. ¿Sí? Aunque ya había algún otro sistema operativo, creo que era, me parece que el OS 2, ¿sí? Que era de IBM, también trabajaba con varios hilos de ejecución, pero el operativo no tuvo mucha salida. ¿Sí? Se quedó en el tiempo. Bueno, entonces, una de las formas, ¿sí? Una de las formas que se manejan los hilos a nivel del sistema operativo es lo que se llama el modelo 1 a 1. O sea, cada vez que nace un hilo, ¿sí?
a nivel de usuario, nace un hilo a nivel del kernel. ¿Sí? Entonces, a medida que hay un programa principal que lanza hilos, varios, va a haber varios procesos, ¿no? Puede ser que haya varios procesos que trabajen con hilos. ¿Sí? Entonces, cada hilo del usuario se va a crear un hilo, y esta sería una línea donde tenemos procesos de usuario y procesos del kernel. ¿Sí? Acá hay una línea imaginaria que no está, me olvidé ponerla. Ah, no, porque el dibujito es del libro, ¿sí? Es el dibujito del libro que está en inglés, ¿sí? Del Silverchair de la esencia, ¿sí? Entonces, cada hilo del kernel va a atender pura y exclusivamente a un hilo del usuario, ¿sí? Al mismo hilo, ¿sí? El hilo del usuario va a ser atendido exclusivamente por el hilo del kernel, ¿sí? Esto a veces tiene algunas ventajas, ¿sí? Pero el tema es que por ahí consume muchos recursos, ¿sí? En su momento, cuando esto nació, ¿sí? Y yo me acuerdo que el NT a veces era un poco lento, a veces, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tampoco había equipos que tenían multiprocesamiento, ¿sí? En algunos casos me acuerdo que había algunos servidores que tenían 2 procesadores, pero esos 2 procesadores no eran multicore, ¿sí? Eran procesadores de un solo core, ¿sí? Eran únicos. Entonces, ahí por ahí los sistemas operativos eso andaban un poquito mejor, ¿sí? Si es que uno corría procesos que tenían multihilo, ¿sí? Ya había algunos sistemas, por ejemplo, algunas bases de datos, ¿sí? Se empezaron a correr, mismas bases de datos de Microsoft, que tienen, por supuesto, son procesos grandes que tienen varios hilos de ejecución. En algunos casos andaba medio lentón, si tiene un solo procesador, ¿sí? Después, a medida que empezaron a aparecer equipos con multiprocesador, la cosa empezó a mejorar. Pero bueno, en un principio el tema era que consumía muchos recursos, ¿sí? Esto ya no es un problema hoy en día, ¿sí? En definitiva, la mayoría de los sistemas operativos usan este modelo, ¿sí? 1 a 1. Pero bueno, en su momento hubo Unix, y creo que las primeras versiones de Linux creo que también usaron un modelo que se llamó de muchos a uno, ¿sí? ¿Qué pasa? Había una... Bueno, para que esto funcionara, para poder trabajar con hilos a nivel del kernel, ¿qué había que hacer? Tocar el kernel, modificar el kernel. Entonces, como el kernel de Linux andaba bárbaro, no había problema con el de Unix, ¿sí? ¿Qué hicieron? La comunidad lo que hizo fue, la gente de software libre creó una librería, ¿sí? Que es el que maneja la portable, Triad, ¿sí? Y después la van a usar ustedes cuando hagan los ejercicios de hilo, ¿sí? Creó una librería, ¿sí? Que manejaba todos los hilos de ejecución, ¿sí? Todos los hilos de ejecución los manejaba esta librería a través de un hilo del kernel, ¿sí? Bueno, ahí tendría que definir qué hilo se ejecutaba a través de las prioridades que tenga cada proceso, cada hilo, ¿sí? Entonces, atendía solamente un hilo de ejecución a nivel del kernel y lo manejaba esta librería, ¿sí? Entonces, este modelo se llamó muchos a 1, ¿sí? Luego
con el correr del tiempo, ¿sí? La gente de software libre modificó el kernel, ¿sí? Por supuesto que lo probó bien todo, y pasó a trabajar con el modelo de 1 a 1, ¿sí? Aunque cuando trabajo con hilo, esta librería se sigue usando, ¿sí? La tengo que definir porque hay, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la creación de hilo, lanzamientos de hilo, todo eso está en esa librería, ¿sí? Es lo mismo que cuando trabajan, bueno, no empezaron todavía con procesos, pero cuando empiecen a trabajar con procesos, van a tener que definir al principio del programa una librería para poder trabajar con el for, que vimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, para trabajar con hilos también van a tener que definir esa librería, la P3, para trabajar con hilos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ahora el sistema operativo Unix o Linux, bueno, Unix, algunas versiones más viejas todavía trabajan de esta forma, pero Linux ya no trabaja más de esta forma, ¿sí? Trabaja con el modelo 1 a 1, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? En este caso, puede ser que cada hilo haría referencia a un proceso. Entonces, en este caso también tendría que haber una cola de espera para cada hilo, digamos. ¿O cómo funcionaría eso? Sí. Porque entra un hilo al kernel, al hilo kernel. Y va a tender, ese va a tender a un. Esperando. Y los otros quedan, sí, los otros van a quedar en una cola de espera. Y todos se hacen prioridades. Por ese culo. Y se basaría en prioridades, ¿sí? O cómo maneje el proceso principal esos hilos, ¿sí? Eso de acuerdo al proceso también. Si lo lanzas todos juntos van a tener que competir, ¿sí? Ahora, si en la programación vos dijiste que un hilo que se lance primero que otro, lo va a atender primero, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que esta librería en su momento sería bastante compleja, ¿sí? Como para atender todos los hilos del proceso. Un solo hilo de ejecución atienda todos los, un solo hilo de kernel atienda todos los hilos de todos los procesos, sería una librería bastante importante, ¿sí? Profe, ¿cuáles son las ventajas de este modelo? En realidad, ventajas, lo que tiene es que había un solo proceso que manejaba todos los hilos, ¿sí? Por ahí consumía menos recursos, ¿sí? Porque no tenía tantos procesos creados como en el 1 a 1, ¿sí? Pero hoy en día, como tenés la memoria, por ahí te sobra, ¿sí? Procesadores, tenés varios procesadores, ¿sí? O al menos dos procesadores físicos con muchos cores y varios threads, ¿sí? De ejecución, muchos hilos de ejecución. Entonces, hoy por hoy no tendría el problema así de tener un solo proceso, ¿sí? Una sola librería que maneje todos los hilos, ¿sí? Porque esa librería también en realidad va a estar trabajando, va a tener mucho procesamiento en realidad, ¿sí? Porque va a estar constantemente elaborando con el tema de los hilos que vos creaste, ¿no? El tema también, puede pasar que cuando había algún problema en algún hilo, eso te arrastraba algún problema en la librería y en el hilo principal del kernel, ¿sí? Si había algún error en algún hilo de ejecución del usuario, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene el 1 a 1 es que cada hilo del kernel atiende solamente a un hilo del usuario, ¿sí? Entonces, si hay algún error, queda circunscrito a ese ambiente, ¿sí? A ese hilo. Y no se puede propagar, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que un hilo del kernel atienda a todos los hilos del usuario, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces, la librería, Portable Thread, ¿sí? Y más tarde, este modelo de manejo de hilo del sistema operativo pasó, en el caso de Linux, ¿no? Pasó al modelo 1 a 1. Bueno, para esto hubo que hacer muchas modificaciones en el kernel de Linux. Después hubo otras alternativas, ¿sí? Hoy la mayoría de los sistemas operativos usan el modelo 1 a 1. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Java también tiene su propia estructura para el manejo de hilos, ¿sí? Si la quieren la pueden ver en el libro, ¿sí? Pero no es algo que lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Acá vemos los conceptos generales, ¿sí? Y la empresa Sun, ¿sí? Para el sistema operativo Solaris, en un principio, había creado un modelo que era de muchos a muchos, ¿sí? O sea, muchos hilos de usuario eran atendidos por varios hilos del kernel, ¿sí? Pero no significa que tenga la misma cantidad de hilos de usuario que hilos del kernel. Y eso lo manejaba a través de una librería, ¿sí? A través de una librería, creo que la llamaban, no sé, proceso liviano, algo así, no me acuerdo. Que cada hilo del kernel, ¿sí? Podía atender, no solamente iba a atender exclusivamente a un hilo de usuario, ¿sí? Podía atender a varios hilos de usuario, ¿sí? No necesariamente era como el modelo 1 a 1, ¿sí? Sino que en este caso cada hilo de usuario, ¿sí? Era atendido por algunos de los hilos de ejecución del kernel, ¿sí? Como dice acá, multiplexa varios hilos a nivel de usuario a un número menor o igual de hilos del kernel, ¿sí? Como todo, hay muchos sistemas operativos, ¿sí? Por ahí hay versiones viejas de sistemas operativos que esto nunca lo han cambiado, ¿sí? Pero en realidad todos los sistemas operativos modernos, ¿sí? O nuevos utilizan el modelo 1 a 1. Pero bueno, hay todavía algunas versiones de Unix que se han quedado ahí en el tiempo y no lo han modificado, ¿sí? O lo mismo Solaris, ¿sí? Pero en definitiva, no sé, Solaris mucho no veo sistemas operativos Solaris así en el ambiente. Trabajan la mayoría, todos trabajan con Windows, trabajan con todo lo que es servidores hoy en día. Diría que se están tirando todo a la parte de software libre, ¿sí? A Linux. Solaris, en realidad, yo vi un sistema operativo Solaris que no lo manejé mucho, lo manejé muy poco. Pero estaba en un ambiente que controlaba una impresora, ¿sí? Una impresora, no una impresora común. Una impresora que era de acá hasta allá, era inmensa. ¿Sí? Bueno, esa era, me acuerdo, hace varios años ya. ¿Hace cuánto más o menos? Sí, 2000 y pico, ¿sí? 2002, 2003, 2004, no me acuerdo. Era una impresora color. Era grande, de acá hasta allá. Imprimía, no sé, la cantidad de hojas por minuto. Tiraba hojas, tenía unos tones rojos, un tonel azul. Bueno, toda esa impresora se manejaba a través de un software. Por supuesto que había una PC dedicada a esa impresora, ¿sí? Para manejarla.
Y el sistema operativo que tenía esa PC para manejar toda la impresora era un Solaris. ¿Sí? Lo que no me acuerdo si era de la empresa Sun. Parece... No, Xerox, era Xerox. La empresa era Xerox. La impresora era la marca Xerox y tenía un sistema operativo Solaris. ¿Sí? Después uno lo veía, el sistema operativo Solaris era casi igual que el Linux. ¿Sí? La parte era todo a través de comandos. ¿Sí? Y los comandos eran prácticamente lo mismo que los comandos de Linux. ¿Sí? Mucho no variaba. En definitiva era más parecido a Unix, ¿sí? Que a Linux. Pero después la realidad, la verdad que no he visto sistemas operativos Solaris. Bueno, como ya dijimos, volvemos a repetir, ¿sí? Hoy en día se usa más el modelo 1 a 1, ¿sí? Aunque cada sistema operativo tiene su propia librería para el manejo de hilos. Ahí Linux tiene la Pestrea, ¿sí? Windows tiene su propia librería. Una de las librerías de Windows es la Win32. Es una, ¿sí? Win32 es una de las librerías para manejo de hilos. Y tiene otra, pero no recuerdo el nombre. Todos los sistemas operativos tienen una librería. Todas tienen sus propias librerías, ¿sí? Para el manejo de hilos. La Pestrea, esa la van a usar después en la práctica. ¿Sí? Porque cada vez que ustedes definan un hilo, lancen un hilo, ¿sí? Hay una instrucción para lanzar hilos, ¿sí? Y para que esa instrucción se ejecute, vos necesitas que tu programa cargue esa librería, ¿sí? Cuando vos escribís un programa en C, ¿qué es lo que sí o sí tenés que cargar? Aunque sea un programa simple de C. La librería. De estándar input, ¿sí? Que tenés la mayoría de las instrucciones, ¿sí? Definiciones del entero, definiciones del if, el while, todo eso está en el estándar input, ¿sí? Entonces, para el manejo de hilos, todos los sistemas operativos tienen sus librerías. Bueno, con esto estaríamos terminando lo que es la parte de hilos, ¿sí? Todo lo que sería el concepto de hilo. ¿Sí? ¿Esa? Bueno, ya lo habíamos nombrado. Sí, Lo de Java, que tiene su propia librería, ¿sí? Para el manejo de hilos. Bueno, Java es un desarrollo que se maneja de otra forma, ¿sí? Está orientado a objetos, ¿sí? Bueno, de Java no le puedo hablar mucho porque no sé, no he programado nunca en Java. No, en Java no. La mayoría ahora se programa. Y sí, la mayoría se programa, no sé, están trabajando mucho con .NET también, ¿sí? Con .NET Core también, quizás sobre Linux directamente, ¿sí? Es lo mismo de Microsoft, pero sobre Linux, ¿sí? Sí, en Java también se programa mucho, pero no, oye mucho, es variada. Bien, ¿alguna otra pregunta?